Hace más de 20 años, un juego nos hizo temer algo que llevamos dentro. Ni virus, ni alienígenas, sino nuestras propias células. Ese juego fue Parasite Eve, y ahora un nuevo título parece dispuesto a despertar ese mismo miedo, aunque esta vez sin Square Enix. Se llama Parasite Mutant, y podría ser el regreso del horror biotecnológico que marcó a toda una generación. Cuando Parasite Eve llegó por allá en el 98, fue un experimento que nadie vio venir. Square, conocida principalmente por Final Fantasy, se atrevió a mezclar terror psicológico, ciencia ficción y mecánicas RPG en una historia adulta, centrada en la agente Aya Brea. Su poder provenía de una mutación mitocondrial, una evolución del ser humano que podía borrar la línea entre ciencia y divinidad. Fue extraño, ambicioso, pero sobre todo fascinante. Con los años, la saga se apagó, pero su influencia siguió latente, esperando un digno sucesor. Esa espera podría haber terminado. Un pequeño estudio finlandés llamado Ice Citruna, conocido por Frontier Hunter, ha anunciado su nuevo proyecto, Parasite Mutant, un RPG de ciencia ficción y terror que no oculta su herencia genética, desde la protagonista femenina con habilidades psiónicas hasta el tono de terror biológico. Cada fragmento del trailer grita: somos los hijos de Parasite Eve. La historia nos sitúa en un futuro lejano. Nova, una agente psiónica, llega a una isla cubierta por ruinas tecnológicas. Su misión parece rutinaria, hasta que algo despierta. Las calles están infestadas de mutaciones humanas, cada rincón respira decadencia, pero lo más inquietante no está afuera, sino dentro de la misma Nova. Como Aya Brea antes que ella, Nova parece ser parte del mismo experimento que intenta detener. Su mente y su cuerpo son el campo de batalla, y en este mundo la evolución no siempre es una bendición. El combate en Parasite Mutant retoma el alma del clásico sistema de tiempo activo, pero lo lleva a una nueva dimensión, con el Active Time Chain. El flujo nunca se detiene, cada segundo de espera puede ser fatal. Mientras tu barra se carga, los enemigos te acosan, y debes elegir: arriesgarte con una cadena de ataques devastadora, o jugar a lo seguro y sobrevivir un turno más. La tensión se convierte en parte del gameplay. No es solo estrategia, es supervivencia sincronizada con miedo. Visualmente, el juego se siente como un tributo a los RPG de los 2000, estilo anime semi-realista, entornos cargados de neón y niebla, y la promesa de modos visuales que revivan la nostalgia, el modo retro y el filtro CRT, para sentir que vuelves a jugar en un televisor de tubo. Además, la progresión es clásica: mejora de armas, módulos, plus points y el New Game Plus, que promete extender la historia e incluir customización de estilos para el personaje. En Parasite Eve, el miedo no provenía de lo desconocido, sino de lo íntimo, de la idea de que la evolución misma podía volverse contra nosotros. Parasite Mutant parece entender eso, no busca imitar el pasado, sino continuar la conversación que Aya Brea empezó hace décadas. ¿Qué pasa cuando el avance científico deja de servirnos y empieza a rediseñarnos? En ese sentido, Mutant no es solo un sucesor espiritual, es una reflexión moderna sobre el mismo miedo, el de perder nuestra humanidad en nombre del progreso. Tal vez Parasite Eve nunca necesitó de una secuela, solo necesitaba mutar. Y si Parasite Mutant logra lo que promete, podríamos estar ante el renacimiento del terror biotecnológico, no desde una gran corporación, sino desde la pasión de un estudio independiente que se atrevió a continuar el legado. Aya despertó el miedo a lo que llevamos dentro. Nova podría mostrarnos que esa evolución nunca terminó.